decir, de hoy en adelante hasta finales de agosto nos vamos a reunir todos los miércoles. Entonces el viernes previo a ese miércoles mandaremos la invitación de Piwa los viernes. Y después enviaré yo el correo amoroso que llamo yo un día antes. De esta manera pueden ustedes agregar a su calendario de Google o de cualquier otro este evento y no se les olvida ni se les cruza con ninguna otra actividad. Vamos a tener también abierta para inscripciones a los otros eventos nuestro formulario por si saben de alguien que se ha perdido de los eventos. Para quienes no se habían conectado en el primer evento que se llamó Dependientes de Lectores con Santiago Tobón, ese evento ya está disponible en nuestro canal de YouTube, lo pueden encontrar ahí. Y también para quienes no se conectaron la primera vez, para nosotros es muy importante el chat. En el chat vamos a escribir, hacer las preguntas, comentarios, sugerencias, que durante todo el evento yo trataré de rescatar para hablar con Paca, pero si no, después nosotros nos sentamos entre todo el equipo, analizamos las preguntas, tratamos de dar respuesta a las librerías o a los lectores o a quien nos haya hecho la pregunta, y también contactamos al editor en caso de que no hayamos contestado del todo la pregunta, y después hablaremos con ustedes y les diremos esas respuestas. Todo esto para darle continuidad a la promesa de conversar entre todos. En este evento, Paca, te cuento y le cuento a todos los que están aquí, hemos podido rastrear personas de diferentes partes de Latinoamérica, tenemos personas de Ecuador, de Chile, de México, de Perú, por supuesto de Colombia en todas las librerías y en todos los lectores del país, desde Pasto, que es al sur, hasta Barranquilla, que es al norte de nuestro país. Entonces, eso nos pone muy contentos porque además hemos notado que aquí en esta conversación hay librerías, hay lectores, hay distribuidores, hay editores, hay personas que tuvieron librerías y ya no, hay personas que sueñan tener una librería y no, hay otros colegas distribuidores. Entonces es el momento de que todos juntos conversemos sobre las problemáticas que nos atañen, que es básicamente cómo llevar los libros a los lectores hoy en día. Creo que eso es todo en términos de... no, me falta una cosa muy importante. Por favor, todos apaguemos la cámara, menos Paca, que es nuestra invitada, y yo. En el momento en que queramos tener las conversaciones o hacer las preguntas, ahí sí pues ponemos la cámara y hablamos, pero durante todo el momento les quería pedir que no pusiéramos la cámara ni los micrófonos, porque eso dificulta o pone trabas a la conexión a internet e incluso al discurso que estamos construyendo acá entre Paca y las preguntas que yo les voy a hacer. Creo que muchos de ustedes quedaron aterrados el viernes pasado cuando nuevamente nos llegó la noticia de que ciertas localidades de Bogotá íbamos a volver a entrar en cuarentena o en restricciones absolutas de movilidad. Todos sabemos que una de las primeras localidades que quedó con estas limitaciones es la localidad de Chapinero. Y yo sé que muchos de los que están acá conectados tienen su librería o visitan las librerías que quedan en ese sector. Entonces, en el principio hablamos con Paca, ¿será pertinente? Están como con otro humor porque veníamos muy bien y otra vez nos encerramos, pero finalmente la conclusión es, tenemos que volver a las librerías, como sea, virtual o presencial o mezclado o solo con envíos o por WhatsApp, bueno, como sea, tenemos que volver. Entonces de eso se tratan estas conversaciones, de enfrentarnos a todas las cosas que no podemos controlar para seguir haciendo lo que más nos gusta y es ofrecer buenas lecturas. La vez pasada nos quedamos pensando con todo el equipo y yo no dije algo muy importante, no expliqué cómo habían surgido estos encuentros. Y yo creo que es justo que todos los que se conectan acá conozcan de dónde salió esta idea. Usualmente nuestro equipo de comercial de Siglo del Hombre, que somos más o menos 10 personas, también con las personas de catalogación y de distribución, nos reunimos cada 6 meses con todos nuestros editores. Y nos reunimos una mañana y nos reímos y a veces ponemos pastelitos y bueno, esas conversaciones las queríamos llamar capacitaciones, que eran conversaciones sobre el fondo y sobre los nuevos retos que teníamos para la distribución de esos libros.
En algunas oportunidades también invitábamos a libreros en Bogotá o íbamos a una librería que ellos muy amablemente nos abrían sus puertas para tener esa misma conversación, pero con libreros. Pero siempre nos quedaba la idea de que esa conversación terminaba siendo como un privilegio, ¿no? Como, sí, para mí es súper común hablar con Paca, pero pues, ¿quiénes de verdad pueden hablar de tú a tú con los editores todo el tiempo? Y más cuando la editorial no queda en Colombia. Y ese sí que es un canal que tenemos que seguir construyendo, porque finalmente, ¿quién mejor que el editor para presentar los libros, para hablar de los libros, de la intencionalidad del libro y de la razón por la cual ese libro entra en un catálogo bien pensado? Así empezó este proyecto y de eso también se trata esta reunión. Se trata de acercar al editor, a libreros, a lectores, a bibliotecólogos, a gestores culturales, porque esa es la mejor forma de volver para mí a las librerías, estrechar esos lazos entre amigos que tenemos un mismo propósito. Antes de empezar con Paca, quiero retomar algunas ideas que dijimos en el encuentro pasado, esto con el objetivo de ir construyendo a partir de lo anterior y no, digamos, quedarnos ahí o ver otras aristas de este problema, porque es muy diversas las formas en las que se pueden aportar conversaciones a través de la gran pregunta de cómo volver a las librerías. Con Santiago hablamos de las dificultades, como ustedes saben, del precio, de la necesidad de tener un precio fijo, de todos los porcentajes que hay que mover para llevar al lector en términos comerciales la mejor forma, ¿no? Como no existe una fórmula económica, pero sí, digamos, se puso en discusión eso. También hablamos que una apuesta de un editor para volver a la librería es con qué títulos quiere volver, cuáles son esos títulos de su catálogo que responden a las preguntas que están en ese momento para los lectores. También hablamos de la importancia en este momento y en momentos de crisis, en cualquier momento de la historia, del catálogo, de un catálogo bien construido y un catálogo vivo. Es decir, una editorial que no se basa en novedades solamente, es una editorial capaz de responder a momentos de crisis, porque no se ha basado solamente en temáticas de moda, sino que construye algo más allá de la novedad. Y finalmente, también hablamos con Santiago Tobón de la importancia del contacto con el lector. Sea cual sea el canal, tenemos que estar en contacto con el lector. Bueno, creo que esas son algunas ideas que quería rescatar. Seguramente no hablaremos puntualmente de ellas, pero sí las traigo a la conversación para quienes no estuvieron, para que sepan que hablamos de eso, y para los que estuvieron en la primera, para que construyamos a partir de otras cosas nuevas como las que nos va a decir Paca. Bueno, Paca Flores, nuestra amiga, bienvenida, bienvenida Hola. al ciclo, bienvenida a Colombia, bienvenida a las casas literalmente de los libreros, de los lectores, de los gestores culturales en Colombia, en Perú, en Ecuador y en México. Muchísimas gracias, súper bien hallada. Estoy contentísima y encantada y muy agradecida por la invitación. Bueno, Paca, yo quisiera que empezáramos a hablar sobre el título de este encuentro, Una biblioteca en marcha. Perfecto, pues mira, aparte de todos los temas de esta tremenda actualidad que nos han reunido y que han propiciado, bueno, pues esta iniciativa que me parece súper interesante, voy a explicar un poco qué significa eso de una biblioteca en marcha dentro de qué es periférica, ¿no? Cómo nació, un poco qué idea era. Voy a ser breve, o sea, no va a ser una cosa así muy pesada, pero sí me parece que es interesante poner así sobre la mesa virtual, algunas ideas básicas como para que a partir de ahí podamos hablar. A ver, Periférica es una editorial independiente, pequeña, que tiene 14 años de vida. La fundamos en Cáceres, que está en Extremadura, que es una provincia pequeña y un poco olvidada al oeste de España. La fundamos dos personas, Julián Rodríguez y yo. Y bueno, esto sirva para también recordarle, hace un año que mi socio Julián falleció y realmente la editorial en este momento está un poco en una encrucijada emocional y de todo tipo, porque bueno, nosotros éramos muy amigos y este proyecto se basó un poco pues en la relación que teníamos y en la interlocución intelectual que teníamos. Entonces está siendo un tiempo muy duro por eso también, o sea que después del tremendo mazazo que supuso su muerte en junio pasado, luego ha llegado esto, cuando estábamos intentando encontrar un poco de orientación, bueno, o sea, pero es una cosa bastante particular, pero bueno, no quería dejar de decirlo. Entonces, nosotros
nosotros pusimos en marcha la editorial precisamente como para construir un correlato, ¿no?, de las lecturas que nos parecían fundamentales tanto del pasado como del presente. Diría incluso que es una editorial que en buena parte, bueno, de los textos están como inscritos en la historia, es decir, tienen que ver con la historia en diferentes momentos. Por lo tanto, es una editorial que cree en el progreso y que cree en las posibilidades de transformación que tiene la literatura, ¿no? Y eso me parece que es una idea que cimenta todo el proyecto y que me parece que es importante. Nos parece que una editorial permite, como muy pocas otras herramientas culturales, intervenir en la realidad, ¿no? Cada libro es una propuesta que contiene enseñanza, placer, ideología y propuesta de futuro. Y cada libro lo hemos entendido siempre como una interlocución, no como un monólogo, porque una vez que tú lo publicas, obviamente, entra en contacto con los demás, ¿no? Entonces, nuestro nombre también, Periférica, habla un poco de nuestro proyecto, porque no solo por el lugar desde el que empezamos a editar, actualmente yo vivo en Madrid, pero digamos que la raigambre extremeña sigue muy presente en la editorial. Como decía, no solamente por el lugar geográfico, sino porque decidimos también no solamente publicar autores centrales en sus literaturas, cosa que también hacemos, sino autores que podríamos decir pues justamente eso, ¿no?, que son periféricos, pero que nos parecían fundamentales y que sin duda van a ir revelando a lo largo del tiempo, a medida que vaya pasando el tiempo, a medida que todo se vaya sentando, ya tenemos una cierta edad como para poder afirmarlo, y van a reescribir un poco, han ido reescribiendo de alguna manera desde su sitio y con sus posibilidades la historia de la literatura, ¿no? Entonces, efectivamente, somos una editorial pequeña, somos una editorial independiente, pero ¿independiente de qué, no? Santiago decía el otro día, dependiente de los lectores, que era un poco el leitmotiv de esta campaña que habían montado, pero nadie es independiente de nada, en realidad. Todos dependemos de los banqueros, del distribuidor, de los libreros, de los críticos y, por supuesto, de los lectores, ¿no? Todos dependemos de algo. Entonces, nosotros lo que creemos es que la única independencia está en tratar de elegir siempre libros basados en la calidad, ¿no? Y tratar de elegir siempre tus libros sin pensar en todos esos elementos de los que acabas dependiendo, ¿no? Entonces, por una parte, una editorial pequeña como la nuestra, bueno, pues tiene menos medios y tiene una serie de desventajas evidentes frente a los grandes grupos, pero nosotros en realidad no competimos con otras editoriales. Nosotros simplemente publicamos aquello que nos parece importante, que nos parece relevante y, por supuesto, que nos parece que puede tener un número suficiente de lectores. Somos una pequeña estructura empresarial, esto no hay que olvidarlo. O sea, pensamos los libros sin pensar en el mercado, pero tratamos de defenderlos de la mejor manera posible una vez que estos libros salen al mercado, ¿no? Entonces, no somos mesías, por supuesto, pero tampoco somos mercaderes, somos sobre todo interlocutores. Desde ese punto de vista, pues la tarea de otros editores no dificulta la nuestra, sino que la complementa, porque hacen otras cosas que a nosotros no nos interesan o a las que nosotros no llegamos. Entonces, esta idea de una biblioteca en marcha, bueno, tanto mi socio Julián como yo provenimos de familias de clase baja que nunca han tenido eso, ninguna, ya desclasados, por supuesto, estamos en otro punto, pero sí fuimos, por ejemplo, los primeros que fuimos a la universidad, ¿no? La primera generación entre mis padres, abuelos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto realmente lo de los libros y tener una biblioteca para nosotros era una aspiración, era como una especie de posesión posible, ¿no? Y desde ese punto es desde el que hemos construido esa idea de una biblioteca en marcha, ¿no? Y también una biblioteca supone, ordenar una biblioteca supone como aplicar toda una serie de criterios, de análisis, es como hacer crítica literaria también, ¿no? Y bueno, y nuestros títulos no están simplemente, tenemos ya pues ya se ven como unas líneas muy claras, no están acumulados uno detrás de otro a lo largo de los años, sino que hay como una serie de líneas y de criterios y de conexiones entre unos y otros, que es lo que lo hace como un ente vivo, orgánico y que creemos interesante para cualquier tipo de lector. Y eso sería un poco así a grandes rasgos como, bueno, explicaros lo que es Periférica. Bueno, Paca, ustedes en diferentes espacios han hablado de qué significa para ustedes el hecho de publicar, no de editar, sino de publicar. Y han hablado de que es una interlocución
y no un monólogo del mundo y de la literatura. Y yo creo que finalmente de eso se trata volver a las librerías, de crear esas interlocuciones. Entonces te pregunto, ¿cómo tienen en cuenta ustedes a la hora de publicar, crear esos canales, esos puentes que realmente creen o si establezcan esa interlocución y no un monólogo de temas que yo considero importantes? Bueno, nos parece, nosotros publicamos muchísima literatura del presente, mucha literatura contemporánea, también hay autores del siglo XX, hay autores clásicos, hay libros clásicos del siglo XIX, pero en general publicamos, digamos que buena parte del catálogo, podríamos decir 2/3, está basado en esto, ¿no? En literatura absolutamente contemporánea y que tiene siempre discursos contundentes. Digamos que nuestros libros siempre juegan un poco en la banda del riesgo, es decir, nos gustan todo tipo de libros, lo que decía el clásico editor italiano Einaudi, aquellos que consuelan y aquellos que provocan, pero siempre hay como un germen de eso, de discusión, de planteamiento, de tratar de ofrecer como una especie de controversia ante la propia percepción del lector, ¿no? No algo fácil o sencillo. No digo lo difícil por lo difícil, ni mucho menos, sino que, bueno, para nosotros lo que tiene un riesgo y lo que tiene una experimentación y lo que tiene una manera diferente de decir determinadas cosas es un valor, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado de hacer siempre y lo que tratamos de hacer, pues pase lo que pase, incluso en esta pandemia tan inesperada. Bueno, pues lo que nosotros hemos tratado de hacer es seguir trabajando como siempre, por supuesto, reducir muchísimo el número de novedades porque hay 3 meses que han desaparecido del calendario, ¿no? Y hemos repensado mucho pues, esos títulos que íbamos a dar, que íbamos a poner a publicar ahora una vez las librerías otra vez abrieran. Aquí en España las librerías abrieron a principios de mayo. A principios de mayo todavía con aforo reducido, como a mitad de mayo, perdón, con cita previa, a mitad de mayo como con aforo reducido y en junio ya estaba todo abierto normal, pero con medidas de seguridad, mascarillas, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, las noticias que tenemos, pues por parte de nuestros distribuidores, de los propios libreros, etcétera, es que el primer mes ha ido bien porque creo, quizá es un pensamiento ingenuo o precipitado, creo que sí que hay una reconsideración del libro en el imaginario de la gente, de las sociedades, ¿no? Creo que se ha producido en algunos sectores en este tiempo, porque esto ha sido tan inesperado en la vida de todos que finalmente te das cuenta, creo que mucha gente se ha dado cuenta, que leer es como, no sé, es como infalible, ¿no? O sea, es algo que no necesita demasiado, por supuesto, los libros cuestan dinero, eso no es evidente, ¿no? Pero Solo es te algo necesitas a distinto, ti. sí, es algo que no necesita aparatos, en fin, y finalmente es algo que es tan sencillo, pero digamos que sus líneas de expansión y el efecto que provoca en la gente es tan amplio que me parece que hay como una cierta... Ese pensamiento, esa idea, esa nueva manera de acercarse a los libros, creo que de alguna manera es algo que está ahí en el aire, ¿no? Y hay también mucha gente que se ha replanteado su relación con el pequeño comercio en la ciudad, paradójicamente en un tiempo en el que la venta online se ha disparado, ¿no? Y que ya sabemos que los actores fundamentales de la venta online pues son macroempresas deslocalizadas que no ni siquiera están en un no se sabe muy bien en qué territorio están en todo el mundo, pero realmente yo creo que sí hay como una preocupación por conservar tu hábitat, es decir, porque haya vida en los barrios, por tener cuidado de ese pequeño ultramarinos, de esa pequeña librería, de esa ferretería, tal, porque si no, sí, o sea, creo que más que nunca en este tiempo nos hemos dado cuenta de que somos parte de una sociedad que todo depende de todos. O sea, esto lo ha puesto mucho, esta idea muy presente, ¿no? En las mentes de todos. Entonces, bueno, yo creo que eso está
está ahí y, bueno, puede que sea interesante y que sea una manera de, bueno, de pensar el mundo de otra manera, ¿no? Paca, Yo creo yo, que a sí. ver, No, sí, para terminar, me parece que esto de la pandemia también es una buena manera, una buena oportunidad para repensar el sistema en el que vivimos, ¿no? Es decir, desde nuestro punto de vista, digamos, del ámbito editorial, libreros, distribuidores, editores, escritores, traductores, etcétera, y en lo general también, o sea, en lo particular nuestro y en lo general. No puede ser que porque las cosas se paren durante 2 o 3 meses, la economía se hunda. No puede ser, pero es. Entonces, ¿qué nos dice esto del mundo en el que vivimos? De la vorágine absurda en la que vivimos, de la hiperproducción de novedades, en el caso nuestro, que se produce que ni siquiera da tiempo a que el libro tenga su propia vida, o la encuentre, o la pierda, o se suicide, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, es interesante y yo creo que estos debates están ahí, no sé si del todo, no sé si entre todos los actores, pero os puedo asegurar que entre mis compañeros, la gente con la que yo me relaciono, que bueno, somos una editorial, como digo, que tiene 14 años en el panorama español y que, en fin, la gente te conoce y sabe y tiene tus libros y tal, y es un debate que está ahí. Y eso me parece que es súper interesante, la verdad, o sea, que por una parte ha sido un crack brutal, pero por otra parte a lo mejor nos abre los ojos y la mente a pensar de otra manera ojalá. ciertas cosas que no tienen sentido como eran hasta ahora, ¿no? No, pues con seguridad estos encuentros no hubieran ocurrido de esta manera si no es porque paramos unos momentos y decimos, a ver qué es lo que estamos haciendo y cómo lo podemos hacer mejor. Quiero que recoger un poquito la idea de Periférica de hacer interlocución y no monólogos para aprovechar, Paca, y hablar de cómo Periférica a lo largo de estos 15 años ha sido constante en la política de autor, pero no en política de autor de cualquiera. Si uno ve con lupa las editoriales españolas, Periférica podría ser tal vez la que, pues pequeñas, independientes, pues, que más ha publicado autores latinoamericanos cuando nadie los conocía, incluso Uh antes -huh. de conocerse en su propio país. Entonces tenemos ejemplo de Yuri Herrera, de Rita Indiana, incluso de Juan Cárdenas al principio. Entonces, no sé si nos quieras contar un poco de cómo encuentran ustedes Sí. las primeras voces, sobre todo latinoamericanas. Claro, mira, todos los libros que han ido llegando, que ya están, van a estar enseguida disponibles en el mercado vuestro colombiano y que fueron llegando a finales del año pasado y que se han quedado ahí un poco tal, casi suponen un ejemplo un poco de todo esto que venimos contando y todo esto que has dicho tú ahora mismo, María Elvira. Y un ejemplo clarísimo sería Yuri Herrera. Mira, si quieres, María Elvira, puedes poner Dale. el PDF para que la Si gente quieres, vea la entonces portada. empecemos. Ah, bueno, Perfecto, sí. Y así voy como poniendo ejemplos sí. sin extenderme muchísimo. Listo. Y después, entonces, voy a compartir la pantalla y durante la conversación, para quienes han ido haciendo las preguntas, voy a recoger esas que han hecho ustedes, que son del catálogo propiamente. Fenomenal. A ver. Pues Yuri Herrera, nuestro autor mexicano magnífico, este es el cuarto libro suyo que publicamos, se titula 10 planetas. Ahora María Elvira enseguida compartirá su pantalla y aparecerá ahí la portada. Yo lo tengo aquí físicamente también, es este. Y es un libro magnífico, es un libro de ciencia ficción, de cuentos. Fantástico, realmente, un libro de madurez, aunque Yuri ya no tiene nada que demostrar porque sus 3 primeras novelas eran absolutamente prodigiosas. Los personajes de estos cuentos de 10 planetas habitan un futuro inimaginable, pero que nos invitan a dudar un poco de las herramientas con las que calibramos nuestro presente, ¿no? Y en este tiempo tan raro, donde han pasado cosas casi como de ciencia ficción, realmente hay ciertos relatos en este libro que son muy pertinentes porque hablan de aspectos que hemos vivido pues ahora nosotros en propia carne, ¿no? Entonces, bueno, pues Yuri es un clarísimo ejemplo de un autor que No sé publicó si su ya lo primer están libro, viendo. sí, ahora, yo creo. Ya, María. Publicó su primer libro gracias a un premio en Trabajos del Reino en México, pero luego, bueno, un amigo común nos puso en contacto y a partir de ahí, bueno, somos sus editores, o sea, no tiene otra editorial mexicana, nosotros desde España somos sus editores a nivel mundial, ¿no? Entonces, todos los libros llegan a todos los sitios a través de nuestras ediciones. Y eso es un poco la política de autor, ¿no? Que confiar en alguien, tener
la capacidad un poco, bueno, o la intuición, luego también un poco la suerte. Bueno, hay muchos factores de pensar que hay una voz, que hay un autor ahí, que hay alguien que escriba lo que escriba va a estar bien, porque esto también tiene su riesgo, por supuesto. Y en el caso de Yuri no nos equivocamos en absoluto, ¿no? Realmente es un grandísimo escritor. Y no solamente para, digamos, el ámbito castellano hablante, sino sus libros se han traducido a muchísimos idiomas, siendo muy complicada la traducción, no solamente la tarea, sino porque él casi parece que habla un español inventado realmente, porque es muy oral, y es muy particular y realmente se inventa algunas palabras. Entonces, bueno, me parece que es un logro magnífico que esa voz, digamos, se pueda leer en Francia, en Italia, en Inglaterra, en Dinamarca o en Arabia o en, no sé, en 1000 sitios. Bueno, de esa manera, ¿no? Es súper interesante y realmente es un orgullo, porque es como, eso sí, sucedió pronto y digo, en nuestra trayectoria, de repente es como que te confirma, ¿no? Te confirma o te anima a seguir, ¿no? Te anima a seguir y a pensar que bueno, que no lo estás haciendo mal del todo. Un ejemplo parecido a este sería, si quieres, María Elvira, pasa a la siguiente. Estos son los otros libros de Yuri, 3 novelas y un libro de no ficción. Este sería Carlos Pardo, que es otro autor, en este caso es madrileño, es un autor español. Esta es la tercera novela del que publicamos, es un autor estupendo también, que, bueno, generalmente sus novelas son autobiográficas, él mismo es un personaje. Digamos que él entra en todos esos debates tan actuales de la autoficción, autobiografía, biografía, bueno, debates un poco conceptuales. Sus libros tienen como una especie de honestidad infrecuente y están súper bien escritos y cuentan desde luego un presente de una manera que yo creo que pocos autores españoles logran contarlo, ¿no? Y es súper interesante. Esta es su tercera novela, que ha salido aquí hace nada y ha llegado a Colombia ahora, Lejos de Cacania. Y tenemos también otros autores españoles muy interesantes, como Vicente Valero, como Munir Hachemi, que es un tipo súper joven de 20 y pico años. Bueno, o sea, es una parte súper importante para nosotros, ¿no? Los autores, la literatura en español es una de nuestras patas fundamentales, realmente, ¿no? Otra línea de la editorial podría ser, estas serían las otras 2 novelas de Carlos Pardo, las 2 portadas que aparecen ahora, las 2 previas. Pasamos a la siguiente. Este libro ha salido hace nada. Roland Schimmelfennig es un autor teatral, es un dramaturgo súper importante en Alemania. Y esta es su primera novela, que se titula, tiene un título larguísimo, Una clara y gelida mañana de enero a principios del siglo XXI. Y esto es pues otra línea muy fértil de la editorial, que da a conocer como textos contemporáneos, un poco esa palabra un poco manida, perdón, de rabiosa actualidad, porque tratan temas muy pertinentes política y socialmente. Perdón, voy a beber un poco de agua. En el caso de esta novela, se sirve, que además tiene también cierto paralelismo con esta situación. Esto es un virus, lo que estamos viviendo es un virus que no vemos, que recorre las ciudades, que recorre nuestras casas, los comercios, los metros, los autobuses, y no te enteras y de repente ocurre esto, ¿no? Pues en este libro hay un lobo que aparece de repente en la ciudad, que es una especie de fábula, pero es un libro para hablar de las condiciones de trabajo en la Europa de hoy, de la inmigración, en fin, son una serie de historias que se entrecruzan, con una serie de personajes interconectados, que habla un poco eso de las grietas del capitalismo, ¿no? Y es un libro súper interesante. Y este conectaría un poco con los que se muestran en la siguiente pantalla, en la siguiente ficha, que son unos libros también maravillosos y súper recientes. Lamentablemente, con todo esto, Katarina Winkler, la autora de Cardenadorno, el que está arriba a la izquierda, iba a asistir a la Feria de Bogotá del libro, la habían invitado este año y ella estaba encantada. Es una tipa que es fantástica, muy joven, y su modo de comunicar y tal es
es tan talentoso casi como su escritura. Y es un libro impresionante, escalofriante, que relata un tema que es fundamental, que es tristemente presente, que es cuenta un caso terrible de violencia de género de una mujer kurda con la que ella es una historia real, además, lo que pasa es que está literaturizado. El libro es dolorosamente lírico, ¿no? Porque realmente está escrito de una manera bellísima y eso sí cabe ensalza y realza aún más como el poder temático del libro, ¿no? Y lo que cuenta y la historia terrorífica que cuenta. Bueno, entonces cuenta un caso concreto de alguien que ella conoció porque su padre era médico en un pueblo pequeño en Austria. Y alguien que de repente apareció por allí y su madre vio cómo esta chica debajo de su ropa que dejó asomar un poco de la muñeca y tenía pues unos moratones y tal, de ahí el cárdeno adorno, como un adorno, ¿no? del título. Bueno, y el libro, ya digo, es impresionante y me parece que pone pues sobre la mesa un asunto que es terrible, que es una lacra horrible en los años en 2020, pero que desde luego existe, que es un problema importantísimo y es muy interesante y muy interesante comprobar cómo la literatura también puede hablar de una cosa de la que hablan los periódicos prácticamente a diario, pero de una forma pues realmente súper especial, ¿no? Y bueno, los libros que lo acompañan ahí son autores también autores contemporáneos que cuentan historias estupendas. Erich Hackel es un autor austriaco también. Como si un ángel cuenta, es un tipo que no hace ficción, digamos. O sea, todo lo que cuenta lo cuenta casi como con la construcción ficcional y narrativa de una novela, pero no hay ni una gota de ficción en sus libros. Como si un ángel cuenta la historia de Gigi, de una chica que fue desaparecida, argentina. Cuenta la historia a través de las voces de todas sus familias, pero con una especie de contención, un despliegue de datos que por supuesto no es periodismo, sino que va mucho más allá, que es realmente escalofriante por el dato, por la historia que recoge, y es un libro súper, súper, súper impresionante. El anterior suyo, El lado vacío del corazón, también es un libro buenísimo, o sea, es una cosa a medio camino entre la historia, la crónica política, es realmente alucinante. El libro que le acompaña al lado, os lo voy a enseñar aquí, que lo tengo aquí en directo. Esto es un libro fascinante, Enciclopedia BS. Es bueno, está un poco a medio camino entre la historia, el análisis político, el libro de viajes. Realmente es un experimento sin parangón en las letras españolas. Lo digo así con todo, lo digo y me quedo tan tranquila, no hay ni un gramo de exageración. José Emilio Burucúa es un escritor argentino. Bueno, en realidad él es historiador de arte, un tipo prestigioso, ya tiene 70 y tantos años, y que ha estado en un montón de sitios y prestigiosísimos en relación a su disciplina en Europa, en Estados Unidos y en otros sitios. Y aquí reconstruye toda la historia de su familia política, que es una familia de judíos rumanos que, digamos, viven toda la diáspora, que viven por supuesto, tienen que exiliarse por todas las invasiones nazis de sus alrededores y toda esa época siniestra para el pueblo judío. Acaban pasando iniciando, digamos, la experiencia de todos los kibbutz y toda esta época en Israel. Pasan por París también y acaban en Argentina. Y por otra parte reconstruye la historia de su familia. Cada personaje es como si fuera una entrada en una enciclopedia, de ahí el nombre, Enciclopedia BS, ¿no? B es la familia de él, S la de ella. Y es realmente un libro increíble, o sea, es un libro alucinante que repasa toda la historia, por supuesto, del siglo XX, y además tiene como una especie de humor y una escritura dinámica, divertida, es fantástico. Y me voy a detener, con vuestro permiso, también un poco en el libro de abajo, porque es uno de mis libros favoritos del año pasado, lo publicamos el año pasado, se llama El ángel del olvido, su autora es Maya Haderlap, y habla de este lugar un poco tierra de nadie que hay entre Austria y la antigua Yugoslavia,
Son una gente que ni siquiera hablaba alemán, habla de sus padres, habla de sus abuelos, que fueron partisanos durante la Segunda Guerra Mundial, pero luego se quedaron un poco ahí abandonados y dejados de la mano de Dios, ¿no? Y la tipa cuenta, un poco a partir de su propia experiencia, digo, desde su voz, desde la voz de ella, no una reconstrucción de personajes y tal, sino desde la voz de ella, la historia de su abuela, en fin, y es un libro impresionante también. O sea que nada, me quería así detener un poquito más en estos porque realmente son libros muy buenos y que hablan de una línea muy, muy clara en ese sentido de la editorial. Y luego, bueno, pues este es un libro estupendo también. Pasa, María Elvira. Es un autor italiano magnífico, Giosuè Calacciura, Los niños del Borgo Vecchio. Habla de un barrio, el Borgo Vecchio en Palermo. Es un libro tierno, emotivo, precioso, duro, porque los personajes son un poco personajes, sí, dejados también de la mano de Dios, como los anteriores que acabo de mencionar, pero es un libro cinematográfico, es un libro bellísimo. Este libro tuvo muchísimo éxito en Italia, salió allí publicado hace 2-3 años y bueno, nosotros lo hemos traducido aquí el año pasado y bueno, es estupendo también. Luego, otra faceta de la editorial es publicar una serie de autores clásicos, pero que tienen como un matiz especial, ¿no? Sería la siguiente pantalla, María Elvira. Paca, y aprovecho también para contarte algunas preguntas que han hecho en el chat, porque creo que es el momento también para que lo podamos Sí, por supuesto. intercalar. Sí. Me preguntan cómo encuentran o privilegian los autores, ustedes en Periférica, y cómo se dan esos encuentros con estos autores, por ejemplo, con el caso de Juan Cárdenas. Pues los encontramos de una manera, un poco cuando uno está metido en esto y está, digamos, con los ojos abiertos a nuevos libros, a nuevos autores, a nuevas voces, lo vas encontrando, no sabes muy bien cómo, pero unas lecturas te van llevando a otras, unas referencias se van llevando a otras, he de deciros que me siento un poco extraña porque me veo aquí en la pantalla en pequeñito y miro como a un sitio indefinido. Entonces, a veces se me va perdonadme si hago gestos raros porque es que, como que no sé muy bien a dónde mirar. Bueno, como decía, al final hay ciertos traductores que trabajan para ti, que conocen un poco cuál es tu criterio, qué cosas te gustan, qué no, que a su vez te van recomendando cosas. Al final es una especie de pequeño hábitat, porque una editorial, aún siendo pequeña como esta, y esto entroncaría un poco también con todo esto de lo de dependientes, no dependientes y tal, y lo que decía Santiago el otro día, efectivamente somos un ecosistema pequeño, pero somos un ecosistema, es decir, hay una serie, nosotros somos un equipo muy pequeño en Periférica, tenemos una estructura empresarial muy pequeña, porque lo ideamos también un poco así, ¿no? Porque nosotros hemos nacido, es un poco el espíritu de guerra de guerrillas, ¿no? Es un equipo pequeño que puede hacer lo que más o menos suficiente, nunca es suficiente porque siempre vamos hasta arriba de trabajo, más o menos suficiente para hacer lo que hace, para publicar la cantidad de libros que publicamos, pero no demasiado grande como para, en una situación como esta, echarnos las manos a la cabeza y que la estructura te ahogue, ¿no? Entonces, bueno, somos versátiles, eso, somos como pequeños animales versátiles que podemos avanzar o retroceder o esperar dependiendo un poco de la situación, ¿no? Entonces, bueno, pues al final esto lo decía porque al final tienes pues una serie de traductores que es como una serie de correctores, pues una serie de impresores, una serie de profesionales del mundo del libro que obviamente viven de Periférica y de muchísimas otras editoriales de nuestro tamaño, o sea que realmente sí es un ecosistema, bueno, pues como cualquier sistema un poco productivo, ¿no? Pero que está toda esa gente detrás, obviamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues así vamos descubriendo un poco los autores por investigación, por pasión, porque unas cosas te van llevando a otras. En el caso de Juan Cárdenas, Juan publicó su primer libro, es un autor muy, muy querido para nosotros, y no solo querido y amigo y todo, es que es un autor maravilloso que si no os lo tenéis muy sabido ni muy conocido, os recomiendo un montón. Nosotros hemos publicado 4 libros suyos, recuperamos Zumbido y aquí enlazo con lo que iba a decir. Él publicó su primer libro de cuentos, Carreras delictivas y Zumbido, en una editorial que desapareció. Entonces, bueno, en ese momento él vivía en España, vivía en Madrid y se quedó ahí un poco como una especie de abismo. Entonces, bueno, nosotros
digamos que llegamos a un acuerdo y a partir de ese momento empezamos a publicar sus siguientes libros. También rescatamos este zumbido y hemos publicado Los estratos, Ornamento y El diablo de las provincias, que es su última novela. Bueno, aparte de, por supuesto, Elástico de sombra, que ha salido en Sexto Piso hace poco y tal, ¿no? Bueno, el caso es que Juan es un autor sobresaliente, es un tipo que se preocupa por unos temas como son la ecología, como son las tramas políticas y de impunidad nada inocentes que hay detrás, mejor dicho, de una realidad aparentemente plana y pacífica, y con una escritura realmente apabullante. O sea, me parece como una de las mejores plumas de todo el continente, lo digo así de claro, o sea, realmente es un escritor sobresaliente. Y bueno, en el caso concreto de Juan fue así como empezó nuestra colaboración. Pero bueno, cada caso es un poco particular, pero no deja de ser, esa es como la parte más, en este trabajo como en todos hay una parte que es gris y un poco rutinaria y procedimental, pero hay otra parte apasionante que es esa, ¿no? El encuentro con gente, el poder sacar adelante esos proyectos y darlos a conocer a los demás, ¿no? Eso es realmente maravilloso. Paca, y en esta política de autor, y no solo política de autor, sino también acompañamiento del crecimiento de un autor en todo sentido, en sus obras y en su presencia en diferentes partes. Si miras hacia atrás, 15 años atrás, ¿cuáles de esas primeras apuestas se han quedado y cuáles no? Existe, me preguntan acá, ¿existe como ese porcentaje, ese número de primeras apuestas que perduraron? Bueno, pues en realidad casi todas, es decir, casi todos los autores que hemos publicado han perdurado, perdón. A ver, hay que pensar que nosotros somos una editorial española. Entonces, nuestro campo de trabajo primero es nuestro país, obviamente, es donde tenemos un distribuidor que es un interlocutor permanente cada día del año, donde tenemos como una especie de control absoluto de todos los medios, de todas las posibilidades, de todos los medios de difusión, etc. Pero nuestra aspiración, nuestra ambición era que nuestros libros pudieran llegar a Latinoamérica, ¿no? Esto era porque para nosotros es como dice otro autor nuestro, Carlos Pardo, del que ya he hablado, realmente no es la literatura española y sus y otras, sino que nosotros creemos que es al revés, ¿no? Que es la literatura latinoamericana y casi que España es periférica en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hacía mucha ilusión por eso, por una cuestión de ambición, por una cuestión de difusión, de difusión cultural, ¿no? Que esos libros también llegaran a los otros sitios. Entonces, bueno, a medida que fuimos trabajando, que fuimos progresando, que fuimos asentándonos aquí, fuimos buscando, pues bueno, partners, socios ideales un poco en cada sitio para que nuestros libros pudieran llegar de la mejor manera posible a cada uno de los territorios, ¿no? En el caso de Colombia, con Siglo del Hombre hace un montón de tiempo que estamos trabajando, pero también tenemos un distribuidor local bueno para que nuestros libros lleguen de la mejor manera posible en México o en Argentina, en Estados Unidos, en Uruguay, en fin, en diferentes partes, ¿no? Esto es un tema también, ¿no? que se trató el otro día, los libros que llegan en exportación, los precios. Para nosotros realmente, en la dimensión negocio, por así decir, en la dimensión empresarial, nuestro único objetivo cuando exportamos libros es no perder dinero. O sea, ni siquiera aspiramos a ganar un poco. Lo único que aspiramos es a cubrir gastos, porque ajustamos muchísimo los precios, porque somos muy conscientes de las devaluaciones que sufren algunas monedas que son frágiles, dependiendo también de los periodos históricos y demás. Entonces, aún así sigue siendo difícil, sigue siendo menos fácil la presencia que a lo mejor las editoriales locales, pero
os puedo asegurar a todos los libros que nos estén escuchando que hacemos todo lo posible, porque ya digo, en el caso de Periférica incluso rebajamos un poco los precios respecto al precio español. Creo que le damos un porcentaje considerado y justo al distribuidor, todo con el afán de que se difundan, de que los libros puedan estar. Y aún así, pues la situación, por supuesto, no es ideal, ¿no? Pues por todo lo que explicaba también Emilia en la sesión anterior, ¿no? Porque con una inconstancia tan grande de tantos elementos que no dependen de uno, es difícil acertar, ¿no? Pero bueno, Sí, hacemos ahí lo está. posible. Y Ahí esto está también. enlazaría... Dale, no, dale. No, y esto enlazaría con lo que decías de qué autores se quedan o no. Bueno, pues de un tiempo a esta parte hemos también conseguido encontrar otros interlocutores. Por ejemplo, en México hemos coeditado el libro de no ficción penúltimo de Yuri con una editorial pequeñita allí, estupenda. Bueno, vamos haciendo como diferentes estrategias. Algunos libros salen en alguna editorial local porque de momento, de repente nos ha parecido que es un buen momento o el autor ha querido como probar esa otra experiencia, pero un poco territorio a territorio, ¿no? Pero en general diría que pues de Rita Indiana, Yuri, no sé, como Vale. la mayoría de los autores permanecen en Periférica, con esas particularidades luego de terreno a terreno que han ido surgiendo algunas cuestiones a lo largo del tiempo. Me encantó lo que acabas de explicar sobre cómo se plantea la editorial, esos retos en términos comerciales inmersos en un mundo capitalista para llegar realmente a otros públicos, y creo que definitivamente y pues así lo asumimos en Siglo del Hombre, pues nuestra responsabilidad es continuar con esa misión, ¿no? Bueno, esta es la apuesta de la editorial y nosotros como representantes en Colombia de Periférica seguimos y estamos comprometidos con eso y queremos transmitir precisamente ese mensaje a todos ustedes acá. Absolutamente, es que claro, es muy difícil encontrar un interlocutor que sea una empresa solvente, organizada, clara, buena pagadora, digámoslo así de claro, o sea, tampoco hace falta usar un eufemismo, pero que luego tenga un afán cultural, que tenga un espíritu, que haya una interlocución, que sepa comprender un poco lo que hay detrás de los libros. En el caso de Siglo del Hombre se cumplen las dos, y no es porque esté yo aquí invitada por Siglo del Hombre, pero es la verdad, o sea, lo he pensado y se lo he dicho a Emilia muchas veces en persona. O sea, que en ese sentido, por supuesto, todo siempre puede ser mejor, es absurdo pensar lo contrario, ¿no? Pero en ese sentido me parece que Siglo hace un trabajo magnífico. Listo. Te invito a que continuemos entonces por el recorrido de la biblioteca en marcha. Muy bien, pues nada, la pantallita que se quedó ahí congelada sería un poco como 4 clásicos bastante representativos de qué tipo de clásicos publicamos nosotros, ¿no? Uno que acaba de llegar a Colombia es El placer, de Maupassant, que son 3 relatitos reunidos que Max Ophuls hizo también una película de los años 50. Bueno, hemos publicado algún otro libro de Maupassant porque nos encanta su forma, su visión, ¿no? Su visión, digamos, extrañamente contemporánea de algunos temas, el humor, la crítica a determinadas cuestiones burguesas y morales de su época. Y bueno, y este librito es estupendo. Y un poco los otros, bueno, pues la declaración de George Silverman es un Dickens, pero no es cualquier Dickens. Es su último libro, su última novela. Es una novela también como pequeña novela de formación de un personaje que nace en una familia muy miserable y tiene una infancia muy desgraciada, como muchos de los personajes de Dickens, pero es un relato de redención y de esperanza que es precioso, o sea, realmente es súper bonito. Algunas formas de amor, de Charlotte Moore, es una autora de principios del siglo que nunca se ha traducido al castellano, o sea, son como 4 novelas agrupadas en que es una tipa que tiene como una visión de las relaciones muy avanzada a su tiempo. Es realmente un libro maravilloso y que, como digo, ahí está un poco también esa labor de investigación, esa labor de poner en el presente cosas que merecían la pena, ¿no? Y que nunca han encontrado el momento de ser traducidas al castellano. Y el otro libro todavía no ha llegado a Colombia, llegará en breve, es
Los misterios de Auguste Dupin, perdón, el primer detective, que es como las 3 novelitas de Edgar Allan Poe que tienen a este detective por protagonista, que es una precuela clara de Sherlock Holmes, vamos, reconocido por el autor. Y bueno, nos parecía, por ejemplo, que este libro, que ha sido uno de los que ha salido después del encierro, del estado de alarma y de que las librerías volvieran a funcionar, bueno, nos parecía que era como esa lectura. Era un libro que estaba ahí, que tampoco estaba exactamente previsto, estaba trabajado, el texto estaba, digamos, listo, pero podría haber salido en otro momento, o sea que tampoco estaba previsto exactamente que saliera en junio de este año. Porque, bueno, es un libro que de repente puedes meter en cualquier momento y no pasa nada, ¿no? Porque a veces pues tú tienes tu plan del año planificado y pensado y tal, pero luego de repente surgen cosas y siempre tienes que tener alternativas, ¿no? Porque para no dejar huecos, digamos, ¿no? Entonces, este libro es fantástico y nos parecía que era un libro apetecible para el público porque te remite un poco a esas lecturas de juventud y de infancia y juventud del verano. Aquí es verano ahora, pleno verano, hace muchísimo calor hoy, es julio calurosísimo, estamos viviendo en la ciudad. Y bueno, nos parecía atractivo como, digámoslo de esta manera, fácil de vender, o sea, pero no para vender mucho o poco, sino también para dar una herramienta y una posibilidad de recomendar un libro chulo que hacía tiempo que no se podía leer en castellano. La versión más conocida es una traducción de Julio Cortázar. Nosotros hemos hecho una traducción nueva de Ángeles de los Santos, que es una traductora que trabaja con nosotros y que es experta en esa época, en finales del 19, principios del 20. Y bueno, yo creo que ha quedado estupendo y que bueno, es como facilitar algo que de repente puede tener como su salida y que puede enganchar con lectores y demás, ¿no? Entonces, me parece que estos 4 libros son representativos del espíritu de cuando nos acercamos en Periférica a clásicos, cómo lo hacemos. Y por último, que creo que he visto, me ha saltado una pregunta. Perdón, sí, ajá, la viste, la de las coediciones. Sí, lo de las coediciones. Eso, perfecto. Voy a ver otra vez. Mientras tomas agua, quiero... Sí, dime. Mientras tomas agua, quiero resaltar algo que a mí me encanta y es la forma como nos estás presentando el catálogo de Periférica, y es a partir de esas líneas que no son evidentes, porque ustedes tienen la editorial dividida en colecciones, como muchos estamos acostumbrados a entender una editorial, sí. Pero la manera como tú nos presentas, primero literatura contemporánea, después clásicos, pero no cualquier clásico, sino estos con estas características de traducción, me parece que es muy valioso en la manera como se entiende la creación de un catálogo. Y ahora pasamos a coediciones con un cercanísimo amigo de todos, que es Errata Natural. Estupendo, pues sí, mira, esta, como decía, no sé si me saltan todas, pero sí alguna de repente, o también porque como voy hablando no me fijo del todo bien, que hablara un poco de las coediciones. Pues ahora es el momento. Esa es la última coedición que ha llegado, Testamento de Juventud, de Vera Britten. Lo de las coediciones es una cosa que nace pues también de la amistad, o sea, porque nosotros... aquí en Periférica, también en Errata, en muchos otros proyectos que sentimos muy cercanos, pues somos gente que somos muy esclavos de nuestro trabajo, para bien y para mal, ¿no? Muy esclavos, desde hace eso ya un montón de años, 14, 15, 16 años. Pero también nos gusta trabajar con una serie de condiciones y desde luego hacer las cosas en sintonía, entendiéndote con alguien, compartiendo una serie de pretensiones y tal, pues es una cosa estupenda, ¿no? Y el proyecto de las coediciones nace un poco de ese espíritu, ¿no? Nace por amistad entre las dos editoriales porque, Julián era la pareja de Irene Antón, la editora de Errata, pero no solamente por eso, sino porque de repente pensamos que nos apetecía hacer como proyectos más grandes, ¿no? Y nos parecía que si uníamos fuerzas, si utilizamos los medios de ellos y los nuestros, podríamos llegar a más librerías, podríamos explicarlo mejor, podríamos hacer pequeños viajes para contar el proyecto como hemos hecho en cada uno de estos momentos, cada vez que ha salido uno de los libros. Podríamos, pues eso, unir fuerzas para tratar de tener más repercusión, de abordar libros que en este caso coincide que son todos más extensos, proyectos que por supuesto son muchísimo más caros, ¿no? Los derechos también son más caros. Entonces, la suerte de un
proyecto, semiproyecto de una línea paralela como esta que tenemos las dos editoriales, la suerte es que el primer libro que pongas en la calle funciona impresionantemente bien, ¿no? Entonces tuvimos esa suerte. Esto lo ideamos. Con continuidad, sin continuidad, bueno, lo ideamos y teníamos ya varios títulos, pero lo que pasó es que el primer título, Tú no eres como otras madres, de Angélica Holsdorf, o sea, funcionó impresionante, fue un éxito de ventas apabullante, fue un éxito de público increíble, fue un éxito de crítica también, porque es un libro súper, súper bueno. Entonces, bueno, eso de repente asentó esa idea y la materializó y le puso espíritu y le puso continuidad. Entonces, lo que publicamos un par de títulos al año, aproximadamente uno sale aquí en España en marzo y otro en octubre, un poco como en el centro de ambos temporadas de invierno y de verano o primavera. Y bueno, son libros que rescatan. Rescatar parece que no sé, que se hubieran publicado siempre que en la prensa pasa muchas veces que cuando un periodista, un reportaje, una información sobre rescatan, bueno, rescatar es porque ya se publicó alguna vez, no rescatamos, o sea, publicamos por primera vez. Ninguno de los 9 títulos que llevamos publicados se habían publicado nunca en castellano, ¿no? A pesar de que algunos son más recientes, son libros de hace 2-3 años, pero el primero este que os acabo de mencionar, Tú no eres como otras madres, es un libro de los años 90. Este es un clásico de los años que se publicó en Inglaterra, es un clásico escrito en los 30, pero que se publicó en los 50, y realmente este en concreto, Testamento de Juventud, es un libro fundamental, o sea, fundamental en digamos, el imaginario del lector, está en el canon, absolutamente en el canon de la literatura inglesa, pero que no se había publicado en castellano, ¿no? Es una mujer que relata un poco su experiencia en la Primera Guerra Mundial. Ella fue enfermera voluntaria, sufrió muchísimas desgracias, luego se hizo también una peli de este libro, que está por ahí, una peli de hace unos años, de hace pocos años, y realmente su visión, su modernidad, su visión de la emancipación de la mujer, su lucha por ser igual y ir a la universidad, cosa que le resultó muy difícil, es, ya digo, de una modernidad, de una visión de futuro impresionante. Y este es el que sería la coedición que acaba de llegar ahora. Y si le das la vuelta a la paginita, María Elvira, y pones las otras portadas, arriba está el que os decía, Tú no eres como otras madres, y luego los que cruzan así diagonalmente, Iluminada y El Club de los Mentirosos, es una autora fascinante, que son libros que también han gustado muchísimo entre los lectores colombianos. Mary Karr se llama, es estadounidense, y es una tipa que ella es poeta, es una poeta muy importante de los Estados Unidos, pero la única narrativa que ha escrito son estos libros de memorias, ¿no? Entonces, es una tipa que aborda su vida, se enfrenta, digamos, a una vida no demasiado fácil y una vida en un sitio perdido de Texas con unos padres complicados, que han tenido unas vidas complicadas, unas niñas que tuvieron que ser adultas antes de tiempo, pero lo aborda con una especie de honestidad, también como en el caso de Pardo que decía antes, con una inteligencia emocional, con un humor, no sé, digamos que este libro, El Club de los Mentirosos, estuvo como un año entero entre los más vendidos del New York Times, y digamos que elevó la narrativa memorialística a otro nivel, ¿no? Es un libro que en ese sentido fue como una especie de hito genérico, por así decir, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí también por suerte han funcionado muy bien los libros y han gustado mucho, y ella ha hecho muchas entrevistas, y ella es una tipa súper carismática y estupenda. Y el otro, Regreso a Berlín, es una autora de origen alemán pero estadounidense, que cuenta también una historia que enlaza un poco con Tú no eres como otras madres, sucede en los 50 en Alemania, una vez terminada la guerra, y es un libro muy vívido porque también se basa en un viaje que ella hizo con la fotógrafa Giselle Freund, la autora Berna B. Carlton. Y bueno, no sé, esto sería un poco los títulos bastante representativos. Bueno, en realidad hemos publicado solamente 9, empezamos en 2016, de esta otra faceta, que es un modo de trabajar diferente en colaboración con otra editorial, que es súper interesante, es muy enriquecedor, aprendes cosas todo el rato, y bueno, realmente aparte funcionan en general muy bien los libros, ¿no? Con lo cual es como win-win, ¿no? No se puede pedir más realmente. Paca, antes de que pasemos a un tema que quiero que abordemos contigo, y ese es de las alianzas, precisamente por estas coediciones, quiero que rescatemos un término que tú usaste, y es
los rescates, ¿no? Porque nos has Ajá. dicho, no, a veces en la prensa lo hablan de alguna forma, de pronto nosotros en Colombia los estamos hablando de otra manera. ¿A qué llamar libros rescates? Yo los veo como esos libros que si uno no los publica, nadie más los va a publicar, pero Ujú. que tienen Bueno, una historia previa en otro idioma claro. o en otro Mm. contexto. Claro, claro. Yo rescate casi, creo que no lo sé, tendría que buscarlo en el diccionario, pero siendo fiel a la definición, casi lo entiendo como bueno, es que en realidad puede tener como dos significados, ¿no? Y creo que en el significado número 2 es un poco como lo usa un poco el periodista cultural o etcétera, ¿no? O algunos, en fin, o diferentes agentes del mundo editorial. Rescate, por una parte, es lo que ya existió y se rescata, es decir, y se vuelve a poner en el presente. Entonces, en ese sentido, sí, efectivamente, la Artemisia cabe como rescate. Exactamente, no sé quién ha dicho eso, pero eso es exactamente un rescate. Es técnica y impecablemente un rescate. O sea, rescate es eso. Artemisia es un gran ejemplo. Un segundito que voy. Bueno, o sí, no, tengo aquí el libro al lado, un segundín, ¿eh? Aquí lo tengo. Este ha sido nuestro primer libro, el primero que hemos sacado aquí en España después del confinamiento. Es un libro impresionante y es verdad que este libro ha estado disponible en el mercado español en 2-3 momentos, un par de editoriales diferentes. Y es un libro que estaba perdido ya, pues porque la última editorial que lo publicó, pues digamos que está un poco desaparecida y tal. Entonces, bueno, a nosotros era un libro que nos apasionaba y entonces pues lo hemos puesto de nuevo en el mercado. Hemos incluso usado la misma traducción, lo que pasa es que la hemos trabajado en profundidad, como hacemos, por supuesto, con todas las traducciones que pasan por nuestras manos, ¿no? Porque en ese sentido, pues el trabajo del editor es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es puramente un rescate, es decir, un libro que estuvo disponible en 1990 y no sé cuántos, en 2000 y poco, y que ya no se encontraba, ya no estaba perdido y lo hemos rescatado, justamente. Y luego yo creo que también el otro sentido en el que se utiliza, quizá creo que erróneamente, es rescatar en el sentido que lo rescatas del olvido, es decir, que es un libro de 1960, que tú te has fijado en él, que lo has publicado, lo has traducido, lo has publicado o no lo has traducido y en ese sentido es un porque lo rescatas de la no existencia, pero bueno, me parece que es como un matiz distinto, ¿no? Y quizá en ese sentido lo usa la gente, ¿no? Pero vamos, puramente rescate sería pues eso, Artemisia Danavanti, una autora italiana maravillosa. Espero que después del verano así pueda llegar a las librerías colombianas este libro. Voy a entonces, Paca, a pedirle a Juliana Zambrano que vaya preparando un video, porque quiero que ahora, después de hablar de la biblioteca, empecemos a hablar de qué pasa cuando la biblioteca que se va construyendo durante 15 años se alía con otras organizaciones, otras editoriales y la importancia de hacer alianzas y acuerdos tácitos y no tácitos en el mundo editorial. Sí, es fundamental y creo que tenemos el vídeo, ¿verdad? Que es lo que estará preparando Juliana. Perfecto, pues nosotros tenemos una pequeña alianza, o sea, estamos inscritos, digamos, o sea, trabajamos en comunidad, ¿no? En comunidad con el Gremio de Editores de Madrid, con el Gremio de Libreros, con todos los gremios, digamos, que aunan a todos los, en los diferentes oficios, digamos, aunan al sector y participamos en sus campañas y cuando organizan cosas, en la medida de lo posible, participamos y etcétera. Pero además tenemos una pequeña alianza formada por 5 editoriales. Una es Sexto Piso, que Santiago de la sesión anterior, en la que participó Santiago. Otra es Libros del Asteroide, Impedimenta, Nórdica y nosotros, ¿no? Entonces, es una alianza súper fructífera. Somos proyectos bastante parecidos en cuanto a dimensión, características técnicas, gente que trabaja con nosotros, etcétera. Luego cada uno, por supuesto, tiene su personalidad, pero no nos molestamos, es decir, somos complementarios, cada uno tiene su línea, sus libros, sus criterios, pero hacemos muchísimas cosas juntos. Cosas como participar juntos en la Feria del Libro de Madrid, lo venimos haciendo desde 2008. Este es el primer año, claro, que no, dado que se ha trasladado a octubre, y veremos a ver entonces cómo se hará y si se llega a hacer, dependiendo de cómo esté esto
en ese momento. Hacemos eso juntos, hacemos un montón de cosas juntos, un montón de campañas, un montón de iniciativas, una especie de también de campañas dentro de nuestro distribuidor, porque también facilita mucho que compartimos los distribuidores casi en todos los sitios. En algunos sitios de Latinoamérica no, pero sí, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Entonces se nos ocurrió que teníamos que hacer, o sea, es difícil, y esto también es un tema que me rondaba la cabeza cuando he venido conversando con María Elvira previo para preparar un poco este día y viendo luego un poco lo de Santiago. Es difícil inventar la pólvora en lo que a la difusión del libro se refiere. Es decir, un libro es un libro, es difícil, ¿no? Es difícil. Pero sí nos parece que hay como que reforzar ciertas cosas y hay que meterlo en la conversación pública. Y nos parecía que este era el momento para emitir un mensaje como positivo, ¿no? Y lo publicamos pues muy al principio. Yo diría que al final, no recuerdo ahora mismo ya porque tengo, como me imagino todos, con esta especie de encierro y esa vida tan extraña, se te mezclan las fechas. El día que estamos. No sé, sí, totalmente. Pero esto diría que fue a finales de abril, principios de mayo. Entonces, es un vídeo que es como una especie de grito solidario y empático a propósito de todos de una manera u otra tenemos algunos libros que hablan de librerías, que hablan de libreros. Ah, por cierto, que no se me olvide luego, María Elvira, hablar de este libro, de mi maravillosa librería, que quería hacer un par de referencias y ahí. También hablo de eso. Genial. Entonces, bueno, hicimos este vídeo que es una cosa un poco así casera, de hecho lo hice yo, pero con estos programas que todo el mundo tenemos acceso hoy. Entonces, pero también nos parecía que el amateurismo en este caso le daba valor, ¿no? Porque es una cosa hecha con cariño desde nuestras casas y un poco como una especie, yo creo que tuvo mucha difusión y tuvo muy buena acogida y era eso, una especie de signo solidario, ¿no? O sea que cuando quieras. Ya estamos, ¿sí? Un buen libro es la preciosa savia del alma de un maestro, embalsamada y atesorada intencionadamente para una vida más allá de la vida. No hay duda de que debe ser un artículo de primera necesidad. Es innegable que en una librería te relacionas con el lado soleado de la humanidad. Si leer nos hace más feliz, si nos hace más sensibles, respetuosos y gentiles, que no es poco. Los instantes de lectura son los momentos más largos del mundo. Cada uno vale una pequeña eternidad. Si en lugar de librero ambulante fuera panadero, carnicero o vendedor de escobas, la gente correría a su puerta a recibirme, ansiosa por recibir mi mercancía. Y heme aquí con mi cargamento de salvaciones eternas. Sí, señora, salvación para sus pequeñas y atribuladas almas. Y no vea cómo cuesta que lo entiendan. Solo por eso vale la pena. Esto es lo que este país necesita. Más libros. ¿Tiene usted flores y libros? ¿Esos consuelos para el dolor? También me encantaría saber eso, y que reciban usted y su padre el apoyo siempre constante de su amiga Emily Dickinson. Vuelve a las librerías. 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 Juliana, porfa, si quieres, devuélvete un poquito hacia el final donde muestran los libros que hacen referencia, porque a mí me encanta, Paca, cómo construyeron un discurso a partir de fragmentos de libros de estas editoriales. Entonces, para los curiosos, que puedan ver cuáles fueron esos títulos, o si me ayudas escribiendo, o Joana escribiendo en el chat los títulos de cada editorial, porque son editoriales que hablan de la lectura del libro, de las librerías, que valdría mucho la pena. Yo no alcanzo a ver. Ostras. Entonces, pues Juliana fue súper eficaz, se fue al segundo exacto. Gracias. Bueno, pues, si algunos no alcanzan a ver, igual ahorita los colocamos en el chat. Claro. Paca, yo quiero que rescatemos una vez más la importancia de las alianzas, pero más allá de eso, en construir juntos un mismo discurso y unas mismas voluntades.
Entonces, pues, ¿hacia dónde va Contexto hoy y qué se plantean a futuro después de la pandemia? Uh-huh. Sí, bueno, pues un poco nuestras conversaciones en este tiempo han sido, pues primero hemos pasado por la incertidumbre, luego qué hacemos, luego cómo os va, qué tal el primer mes, bueno, cosas así, ¿no? Todos en una medida u otra hemos tenido iniciativas de apoyo público, digamos, pues al final, a quien es quien pone la cara por nosotros, ¿no? Que son los libreros y las librerías, ¿no? Entonces, bueno, nuestra, digamos, alianza sigue en perfecta salud y armonía y estamos un poco a la espera. Ahora lo próximo que vamos a hacer es en el día de San Jordi raro de julio, que es el 23 de julio, la semana que viene. Nosotros nunca, San Jordi, para quien no lo sepa, pero bueno, me imagino que si lo sabréis, si os dedicáis a esto, es como una fiesta impresionante en Barcelona, donde toda la ciudad se llena de puestos en la calle, que está, por supuesto, muy organizado, no es ni mucho menos nada espontáneo. Y entonces es el día en que todo el mundo regala un libro y una rosa, ¿no? Es una especie de tradición maravillosa que además todo el mundo cumple casi religiosamente y entonces nosotros nunca participamos como vendedores, digamos, nuestros libros están presentes pues en las diferentes librerías que participan, pero este año incluso se ha hablado internamente, ¿no? Sería un gesto bonito y como para apoyar la convocatoria, que participara cuanta más gente mejor. Entonces es lo que hemos hecho. Vamos a tener una parada, como lo llaman ahí en Cataluña, un puesto en el Paseo de Gracia, todavía no sé el número, pero donde vamos a estar las 5 editoriales, con una persona allí que venderá nuestros libros y demás. Y bueno, es justo eso lo más inminente que va a suceder la semana que viene. Y nos parecía una ocasión chula de volver a la calle, aunque solamente sea durante, pues eso, lo que dure, ¿no? 18 horas. Eso será lo próximo. Perfecto. Paca, quiero también rescatar algo que dijo Enrique Redel en el video y que de hecho ustedes han señalado en diversas entrevistas y de hecho en muchos eventos, y es que el libro no es cualquier objeto. Enrique dijo el libro como bien de primera necesidad. El libro no es un producto que se va acumulando y se va creando como un catálogo. ¿Qué características debemos tener en cuenta, distribuidores, libreros, agentes culturales, incluso lectores al acercarse al libro para comercializarlo y para acercarlo a los lectores? Si es tan diferente este producto, ¿qué es lo que tenemos que inventarnos para hacerlo distinto? Menuda pregunta. Esto es el Aleph, ¿no? Solo tenemos que empezar la discusión, después se puede ir. Es la pregunta que alberga todas las preguntas. Mira, nosotros desde nuestra editorial, o sea, no digo que esto sea lo ideal o que eso es lo que tenga que hacer todo el mundo, cada uno tiene su proyecto y su modo de hacer, sus posibilidades, tal. Para nosotros elegimos los libros solamente basándonos en la calidad de los mismos, es decir, con nuestros gustos, con estas líneas que he tratado de explicar y que unas se alimentan de otras, etcétera, pero lo importante es poner a disposición de los lectores, a disposición de la sociedad, libros que sean interesantes por unas razones o por otras, porque sean divertidos o porque sean tristes o porque sean muy políticos o porque sean radicales, pero que sean libros que estén bien trabajados, que los textos estén bien editados, que objetualmente sean objetos bellos, bonitos, que uno quiera tener, que uno quiera mirar. Para nosotros esto es muy importante también, es decir, darle como a cada libro su forma adecuada, su ilustración adecuada, su identidad, su personalidad adecuada. Entonces, en ese sentido, ¿qué puede hacer un librero? Es complicado, ¿no? Pero un librero, digamos, será más exitoso, más solvente, más independiente, más autónomo, en tanto que conozca mejor los libros que tiene, ¿no? O sea, digamos que la clave de esto es un poco de perogrullo, como decimos aquí, pero es como la especialización, es conocer tu material, ¿no? O sea, cuanto más conozcas lo que vendes, mejor lo podrás vender. Obviamente, ni puedes leer todo, pero cuanto más lo conozcas, más sabrás. Mira, hay un símil que igual, en fin, me paso aquí de lista diciendo esto, pero yo cuando estoy en la Feria del Libro de Madrid, que dura 20 días y que, como sabéis, seguramente la mayoría es
venta directa al público, al lector normal de la calle, no es una feria profesional en ese sentido. Yo conozco también la editorial, conozco cada uno de los libros, no solamente los conozco, sino sé por qué se publicaron, qué relación tienen con no sé cuál libro, etcétera, incluso de otras editoriales, por supuesto. Perdón por si suena esto un poco así como sobrado o soberbio, pero puedo venderle cualquier libro a cualquiera, porque los conozco muy bien y entonces, de verdad, o sea, es que se comprueba. Entonces, tú, una persona que conoce un poco o que se ha leído no sé qué, le puedes recomendar otra cosa, es que es así, lo que se trata es de conocer bien lo que vendes, ¿no? Y luego hay otra cosa, y por supuesto, en nuestro caso, ofrecerle al librero las herramientas, porque los libreros no son dioses, ni pueden dedicar su vida entera. Ni tienen tanto tiempo, ni están dedicados al altar de la literatura como en fin, piezas sacrificiales. Tienen que tener su vida y tienen que tener su ocio y su tiempo de vacación, aunque entiendo que la mayoría de los que estamos en esto nos apasiona, por supuesto, leer y demás, ¿no? Pero no siempre hay todo el tiempo disponible. Nosotros lo que tratamos es de ofrecerle a los libreros como los mejores materiales posibles, ¿no? Materiales un poco de apoyo, folletitos, cosas bonitas, que de un vistazo te puedas hacer una idea, destacar de los 5 libros que salen en los 2 siguientes meses, fíjate en este que yo creo que un poco facilitar ese tipo de herramienta, ¿no? Eso es un poco lo que intentamos. Y luego, en lo que respecta, por ejemplo, hay una cosa que aparte de todo esto, o sea, como de seguir luchando por la calidad del libro, porque sea como el mejor producto, usando la palabra con toda la intención, aunque sea una palabra un poco escalofriante, el mejor producto posible. Luego, lo que me parece también muy importante, que es una cosa que no sé, interesante, me parece que es una idea, es en lo que tiene que ver a conocer lo que vendes, promocionarlo, usar las redes sociales todo lo posible y usar todo lo que la tecnología ponga a tu mano. Lo que me parece que es importante es no tratar de tonto al lector. La gente es inteligente. A la gente no hay que tratarla de una manera infantil. Lee esto porque mola un montón, no sé qué. No, ¿sabes? Hay que construir discursos un poco más elaborados, porque la gente es inteligente, o sea, yo lo tengo clarísimo, ¿no? Entonces, son muy críticos. Claro, por supuesto. Entonces, bueno, hay que ir un poquito más allá, ¿no? No se puede asimilar, un libro no es ni Netflix, ni videojuego, es otra cosa distinta, con sus ventajas y con sus inconvenientes, pero hay que un poco eso, como tratar de elaborar discursos inteligentes, ¿no? Porque la gente lo es, eso lo tengo claro. Y eso me parece que es importante también. Listo, también en lo que propones, ¿no? O sea, en los libros que propones, en los libros que también hay ese reto, ¿no? De atrévete con esto. A lo mejor te cuesta un poco al principio. Esa es nuestra, desde luego, filosofía, ¿no? Quiero retomar 2 ideas para cerrar, para después dejarte un momento para que hablemos brevemente de mi maravillosa librería y después pasamos a recoger esas preguntas que hemos abordado y a conversarnos un poco más. No, realmente lo de mi maravillosa librería enlaza con lo que acabo de decir. Os recomiendo mucho Libreros del Mundo. Este libro, que no es una ficción ni nada, es como contar el proceso de cómo una persona que no tiene nada que ver con este mundo, de repente por una especie de cosa romántica, pensando que la librería es algo muy romántico en lo que te pasas el día leyendo, abre una librería en Viena porque ella vive en Alemania, vive en Hamburgo y va allí unas vacaciones, encuentra un sitio maravilloso, le da mucha pena, entra en la subasta y finalmente acaba quedándose. No, era simplemente eso, lo recomiendo porque es como una experiencia casi empresarial, de construcción, de tal, que es súper interesante, la verdad, creo. Genial, entonces voy a hablar de estas 2 ideas para cerrar y pasar a la sección de preguntas. La primera idea, que tiene que ver con el nombre de este encuentro, que es una biblioteca en marcha, que básicamente es la construcción de un catálogo y como Paca nos ha mostrado, títulos, autores, políticas de autores, les han permitido crear esos cimientos muy fuertes para crear esa identidad de editorial que, digamos, no tiene claramente unas colecciones, pero que esa identidad le permite permanecer en momentos de crisis. Un catálogo fuerte es un catálogo que te permite permanecer. Y la siguiente idea que quiero rescatar, que tú no la dijiste tal cual así, pero yo la anoté en una de nuestras múltiples conversaciones, Paca, y a mí me llegó mucho porque fue como un llamado a la acción, que es que
los libreros y todos los que estamos en el mundo del libro, de la cultura, somos interlocutores culturales. Nuestra función es ser un interlocutor y todos los días debemos preguntarnos desde el lugar donde estamos cómo puedo participar para crear esas interlocuciones amables, amenas, que no le digan al otro, usted no puede entender esta lectura, usted todavía no está en el nivel de este texto. Entonces cerraría con eso y abriría las preguntas que veo que ya hay en el chat, invitaría a otros a hacer las preguntas que quieran. Muy bien. Alguien te pregunta, es una pregunta muy rara, ¿no? Pero igual me pareció divertida. ¿Qué crees tú que tienes en ese olfato de editora que te hace diferente a otros? Es difícil de decir esto. Mira, hay una cosa que creo que es común en casi todos, no todos, pero en casi todos los libros de Periférica. No sé si lo voy a saber expresar muy bien. Da igual que sea un libro del siglo XIX, un libro de los 60, un libro actual, un libro de alguien de 20 años, un libro de tal. Me parece que hay una pulsión, una tensión en el lenguaje en todos nuestros libros. A mí como lectora es lo que me interesa y creo que ese interés que tengo yo como lectora y que por supuesto tenía Julián, es algo que tratamos de plasmar en las cosas que publicamos. Siempre tiene que haber como una calidad en la escritura que te maree un poco, ¿no? Por la sencillez o por la complejidad, pero que te desestabilice. Y creo que eso lo tienen en común todos nuestros libros. También yo diría que te conozco desde hace 3 años, es que Paca es una mujer absolutamente alegre, entonces cualquier proyecto que se inventa, propuesta que nos da, siempre va acompañada de una sonrisa y es un poco loco decir, pues porque uno no puede decir, características, sonríe mucho, pero eso hace que sea muy rico trabajar con ella y que yo siento los libros que va encontrando en su camino tienen un poco de esa alegría, no digamos exacerbada, pero sí es la alegría de por qué un libro es importante para nosotros. O sea, como quiero transmitirle ese sentimiento al que lee el texto. Y qué bien. Ahora encuentro acá otra pregunta que nos hace Alejandra Mutton, que es, yo tengo una pregunta un poco fuera de la conversación, pero aprovecho la oportunidad. Me encanta el papel que utilizan. ¿Cuál es? Tengo Lunario del Paraíso y me enamoré del papel. Me encanta la pregunta porque además nos permite hablar, Paca, de 2 cosas, de el cuidado de la edición y de la nueva colección, entre comillas, o serie miniatura colección que van a sacar. Sí. Perfecto. Pues el papel es un ivory, no sé decirte ahora el nombre exacto porque nunca me acuerdo, pero si me quieres escribir, Alejandra, al info@editorialperiferica.com, que es mi correo, el que está en la web de la editorial y es el que yo uso, te lo digo exactamente, pero bueno, sí que es un papel muy gustoso, la verdad, y nos encanta eso. Trabajamos con una imprenta de Salamanca magnífica, súper profesional, súper seria, son estupendos y bueno, tienen unos materiales muy... Y además Julián, mi socio, era como un sabio de estas cosas realmente. Era alguien que sabía mucho de tipografía, que sabía mucho de edición, que sabía mucho de materiales. O sea que en ese sentido yo he ido aprendiendo con el paso del tiempo, pero él fue un poco en quien hizo ahí toda una especie de estudio muy sesudo para ver cómo poníamos, cómo le dábamos forma material a esos libros, ¿no? O sea que, pero me alegra muchísimo que en fin, que te hayas fijado en eso. Y justo nos permite efectivamente hablar de una pequeña colección que hemos puesto en marcha. Aquí os lo enseño. Estos son los primeros títulos que hemos sacado. ¿Se ven, verdad? Sí, toca justo ahora, para ver. Pongas comparando. Ajá. Exacto. Esta es la comparación, ¿vale? O sea, son libros iguales en diseño que los rojos, que se llama la colección Largo Recorrido. Esta se llama serie menor, que casi es un nombre técnico, ¿no? Entonces, nosotros siempre nos han gustado muchísimo los libros breves y contundentes, digamos, y entonces aquí podemos dar rienda suelta un poco a esa. Podemos ajustar un poco el precio y después de la situación tremenda que estamos viviendo, nos parecía un momento muy bueno. Es algo que, por supuesto, ya teníamos pensado, no lo hemos pensado estos 3 últimos meses y tenemos una batería de títulos para pues el próximo año, en fin, para bastante tiempo. Pero nos parecía que era un buen momento justo porque puedes ajustar un poco el precio. Bueno, es como un pequeño objeto bonito y son lecturas interesantísimas, ¿no? Dürrenmatt, el gran autor suizo, este es una especie de libro de intriga
un poco siniestro y estupendo. Y Ballena, de Paul Gauguin, un francés, es un libro súper bonito también sobre una ballena que aparece varada en un pueblo, con el eco un poco de la Segunda Guerra Mundial, una pareja protagonista. Bueno, es un libro súper, súper bonito. Y este es un grandísimo ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de lo que decía antes, ¿no? De cómo interviene un editor en la realidad, ¿no? Nosotros nos encantan los libros de ciencia, aunque realmente somos neófitos en eso y en fin, no podemos leer todo, obviamente, pero siempre nos atraía mucho la idea de poder publicar alguna vez un libro de divulgación científica de algún tema, desde diferentes ópticas, ¿no? Entonces, ahora cuando sucedió esto, le encargué un libro a partir de un artículo que leí en la prensa a Miguel Pita, que es un biólogo y genetista de la Universidad Autónoma de Madrid, que es un tipo joven de 30 y tantos años, que ya había publicado un libro en Ariel antes. Se titula Un día en la vida de un virus, del ADN a la pandemia, que digamos explica de una manera sencilla. Para la gente que somos de humanidades nos hace parecer que entendemos algo de ciencia. Te explica eso. ¿Qué demonios es un virus? Esto ha parado el mundo, pero ¿qué es un virus desde que nace, digamos, hasta que muere, si es que muere, ¿no? Porque realmente está en cuestión incluso que sea un ser vivo. Bueno, pues es una manera, de repente, de ordenar toda una serie de ideas que me parece que son súper pertinentes, ¿no? En un momento como este, ¿no? Bueno, abro al que quiera la oportunidad de poner su cámara, de contar algo de su librería, y si no hay algún valiente, pues creo que ya terminaríamos la sesión porque creo que no hay más preguntas. Ah, mira, Patricia Melo. Hola, cuando llegan, bueno, esas preguntas sobre cuando llegan los libros físicos de la colección menor, creo que Patricia te contestará Hernán, precisamente porque no, creo que ni Paca ni yo tenemos claridad en este momento cuándo estarían en Colombia esos libros. Bueno, Paca, muchas gracias por acompañarnos hoy, por sumar a la discusión otras ideas, otras posturas, otras reflexiones. Yo estoy feliz, estoy encantada y con muchos antojos de leer y leer y leer Periférica. Hay un ejercicio increíble con Periférica, lo tuve ayer como por revelación y quiero contarlo, y de hecho lo comenté también con Felipe González, que es el representante del Grupo Contexto en Colombia, que está por ahí conectado, es que uno entiende la ideología de Periférica y dice, ah, qué chévere, claro, los libros hablan entre sí, pero cuando uno se mete de cabeza y empieza a leer los autores y empieza a leer esos mundos que nos abren ellos en otras partes del planeta y con el uso del lenguaje, uno dice, es que está ahí, no está en papel, o sea, no es un discurso en papel. Los invito a que conozcan los libros de Periférica, la propuesta de esta editorial, y que contrasten si todo lo que nos dijo Paca hoy es verdad o no. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un súper placer. Ojalá tengamos la oportunidad pronto de vernos en persona, porque ya estábamos pergeñando algún viaje este año mío, ¿verdad, María Elvira? Pero al final se ha trastocado todo. O sea que espero pronto poder ir a Colombia, visitar librerías y vernos en persona. Muchas gracias, Paca. Y bueno, más personas. Jenny nos puso una pregunta. María, perdón. Dale, sí, entonces, hola Paca, un abrazo, te habla Jenny Rojas, nuestra directora comercial. Una última pregunta: de las estrategias que han utilizado en lanzamientos del libro, ¿cuál crees que es la que genera más impacto? Me parece una pregunta súper chévere la que hace Jenny, porque es como enfrentarnos a, bueno, las presentaciones del libro, ya conocemos el formato, ¿qué otras cosas podemos hacer y qué crees que funciona en tu caso? A mí lo que mejor me funciona es una cosa que es muy difícil de hacer, que es visitar a unos cuantos libreros. ¿Sabes? O sea, es una cosa que no puedes hacer con todos los libros, pero aparte de hacer como muy buenos materiales específicos, que es algo que ya he contado antes, bueno, visitar a una serie de libreros así, a veces unos, a veces otros, depende un poco del tipo de libro, porque conocer bien las librerías y saber a quién se lo mandas, esto es súper importante. Y yo he de decir que siempre me he ocupado de esto en Periférica, creo que conozco bastante bien las librerías, al menos españolas, y bueno, eso también te da pistas, te ayuda y hace que vayas afinando un poco el trabajo cada día. Creo que esto es importante, la verdad.
Bueno, Paca, otra vez muchas gracias y a todos los que Bueno. nos quedaron hasta el final, pues muchas gracias. Seguiremos conversando sobre cómo las librerías se pueden, cómo las editoriales aportan desde su expertise para que juntos volvamos a las librerías. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente Genial. miércoles con Luis Solano. Chao. Chao.